Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más aquí a Aula de Ciencias, a este Merendando con Química. ¿Qué tal? ¿Cómo va vuestro lunes? Un lunes que sabe también un poco a viernes, ¿no? Porque mañana es festivo. Así que, bueno, yo por suerte hoy ha sido el único día de la semana que he ido a trabajar y ahora lo que nos queda es todo el puente, a ver si descansamos y a ver si gracias a que tenemos el puente pues nos podemos ir conectando un poquito más. La idea es mañana por la mañana estar en directo haciendo un poco el Study Work With Me y si alguien tiene dudas pues ya sabe, puede escribirlas. Por la tarde haremos esta misma sesión que vamos a hacer hoy. Hoy la vamos a centrar todo en castellano, ya que va a ser un tema que a lo mejor vamos a alargar un poquito, ya que vamos a partir de los alcanos, estos hidrocarburos que ahora os voy a presentar, hacer todo lo que es la base de formulación. Entonces mañana la haremos en catalán. El miércoles creo que haremos otro por la tarde, un Study Work With Me. Por la mañana no puedo, tengo cosas que hacer, no trabajo, pero tengo cositas que hacer. Y jueves y viernes me los he cogido de fiesta, que con el puente por aquí hay muchas cositas que hacer, entonces nos apetece hacer cositas. Y el sábado nos toca sesión esta semana. Y nada, como siempre, los sábados haremos exámenes de selectividad de Cataluña y en catalán solo. También sabéis que si alguien quiere que haga exámenes de selectividad de otra comunidad autónoma, solo tiene que decírmelo, pero yo me estoy centrando en Cataluña. Pues nada, después de esta breve introducción de lo que vamos a hacer esta semanita así especial con este puente o acueducto, mejor dicho, porque son muchos días, vamos a empezar con el tema, vamos a empezar con la formulación orgánica 1, con el bloque, aquí pone 1, pero es el bloque 2, que son los hidrocarburos. Pues para empezar con estos hidrocarburos vamos a hacer una pequeña introducción, que esta introducción la podríamos haber hecho también en el tema de la introducción propiamente dicha del blog, del tema de formulación orgánica 1. Pero bueno, quería hacerla aquí para que la tengamos más presente, más reciente a la hora de hacer la formulación orgánica con estos alcanos. Y aquí lo único que os quiero hacer ver es que tenemos para... Nosotros en la formulación orgánica siempre tendremos que buscar la cadena más larga y a partir de la cadena más larga tendremos que hacer todo lo que es la nomenclatura o la formulación, si lo hacemos al revés. Y para determinar esta cadena más larga, pues vamos a seguir unas pautas que veremos más adelante, pero lo que os quiero hacer ver aquí es que cuando nuestra cadena más larga tenga un carbono, se llamará met. Si nuestra cadena más larga tiene 2 carbonos, será et. Si tiene 3 carbonos, será el prop, 4 but, y a partir de aquí ya no tienen nombres especiales como son el met, et, prop y but, sino que ya utiliza los prefijos numéricos. 5 pentano, 6 hexano, pues 5 pent, 6 hex. Entonces, iremos viendo ahora cuando vayamos avanzando qué más vamos a poner, aparte de met, et, prop, but, pent, hex, hepta, octa, nona o deca. Y será, pues si son un alcano, tendrá la terminación A. Si es un alqueno, tendrá una terminación E. Si es un alquino, tendrá una terminación I. Si es un radical, tendrá la terminación IL. Es decir, si yo tengo una cadena de 2 carbonos que es un alcano, se llamará etano. Si tengo una cadena de 4 con un doble enlace, será el buteno, con E, buteno. Si tenemos una cadena de 3 con un triple enlace, será el propino. Si tenemos una cadena grande y de esa cadena cuelga un radical de 2, pues será el radical etilo. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco esto lo iremos viendo. Simplemente que os quede claro esto, que depende del número de carbonos que tenga, le llamaremos de una forma a otra. Entonces, los únicos que os tenéis que aprender son met, et, prop, but, metano, etano, propano, butano. Y a partir de aquí utilizamos la numeración
según el número que tenga, pues la numeración. Pues 5 penta, 6 hexa, que siguiendo así. Entonces, ¿qué son los hidrocarburos? Porque este tema son los hidrocarburos. ¿Y qué son? Pues los hidrocarburos son los compuestos de la formulación orgánica que están solo compuestos por carbono e hidrógenos. Es decir, nosotros iremos avanzando, iremos viendo otras cosas, pero ahora nos vamos a centrar en los hidrocarburos que son solo compuestos de carbono e hidrógeno. Y dentro de estos hidrocarburos podemos encontrar los alcanos, que es lo que vamos a hacer hoy, alquenos y alquinos, que si recordáis del otro día y de que lo acabo de decir, los alquenos y los alquinos son los que tienen, los alquenos los que tienen como mínimo un doble enlace y los alquinos los que tienen como mínimo un triple enlace. Después tenemos los cíclicos, que pueden ser alcanos, alquenos o alquinos. Entonces, nosotros estudiaremos lo que son los cíclicos aparte, pero podrán ser cíclicos alcanos, alquenos o alquinos. También tenemos los aromáticos. Los aromáticos son cíclicos que tienen una conjugación de dobles enlaces. También ya lo veremos más adelante. Y por último, para acabar con este bloque, que serán los hidrocarburos, y también para acabar con el curso de formulación orgánica 1, estudiaremos los derivados halogenados. Claro, los derivados halogenados no son propiamente un hidrocarburo, porque aparte del carbono y el hidrógeno tendremos los elementos del grupo 17, que son los haluros, es decir, flúor, cloro, bromo y yodo. Pero como estos radicales o estos grupos son los menos importantes de todos, se consideran y se estudian siempre con todos estos hidrocarburos. Así que si os parece, empezamos ya con el tema de los alcanos. Entonces, ya os lo he dicho muchas veces, pero vamos a repasar qué es un alcano. Un alcano es un compuesto que está formado solo por carbono e hidrógeno, porque un alcano es un hidrocarburo y hemos dicho que solo estaban compuestos de carbono e hidrógeno, y donde todos los enlaces son enlaces simples, es decir, sencillos. Son hidrocarburos saturados, tienen todos los hidrógenos que puede tener alrededor el carbono. Y los alcanos pueden ser lineales, ramificados o los cicloalcanos. Como os he dicho, los cíclicos los estudiaremos aparte y estudiaremos todos los cíclicos a la vez, pero que sepáis que hay lo que se llama cicloalcanos, que son ciclos, es decir, que como podéis ver aquí está el ciclo cerrado, ¿ves? Es un enlace, es un anillo de 6, está cerrado y tiene un nombre especial. Veréis que será poner la palabra ciclo delante. Entonces vamos a fijarnos en los dos primeros, que son los que vamos a ir estudiando de ahora en adelante, que son los lineales y los ramificados. Los lineales son lo que la cadena empieza en el carbono 1 y acaba en el último carbono y no hay ningún radical, no hay nada que cuelgue de ningún carbono que no sean los hidrógenos, que es lo que podéis ver aquí. En este lineal vemos 1, 2, 3, 4 carbonos y de los carbonos solo cuelgan hidrógenos. Pero también tenemos los ramificados y aquí es donde se complica la cosa. Los ramificados son aquellos de que, aparte de una cadena de carbonos donde cuelguen hidrógenos, también colgarán otros carbonos, ¿vale? Como estamos viendo aquí, por ejemplo, este carbono, pues le cuelga un carbono y un carbono, no solo le cuelgan hidrógenos, ¿de acuerdo? En este lineal. Pero también veremos que para determinar cuál es nuestra cadena principal no siempre será tan fácil como decir, pues esta de aquí, la primera, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. No, no será tan fácil, ¿de acuerdo? Pero bien, esto lo veremos ahora más adelante y poquito a poquito y paso a paso. Entonces, ¿cómo se nombran los alcanos? Pues los alcanos se dirá, los lineales, se dirá la cadena de números que sea. Por ejemplo, en este caso vemos que tenemos, recordar que en esta forma de representación cada extremo de la línea es un carbono, por lo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Recordar que el 6 no tiene un nombre especial, es el ex, por lo que luego lo tenemos que acabar en ano,
por lo que esta molécula es el hexano. 6 carbonos sin ningún doble ni triple enlace. Sencillo. Entonces, para formularlos, simplemente lo que tenemos que hacer es dibujar tantos carbonos como nos indique el nombre. Pues si esto era un hexano, pues yo tendré que dibujar 6 carbonos. Y recordar que en estos carbonos lineales, todo lo que hay en los laterales, que esto os acordáis que lo estuvimos hablando el otro día cuando yo os decía, sé que es así o no es así porque tiene dobles enlaces, no tiene dobles enlaces. Pues recordad que os dije que en las cadenas lineales, en los extremos, si no hay dobles enlace, que es en este caso porque estamos en los alcanos, en los extremos tenemos CH3, carbono unido a 3 hidrógenos y a otro carbono. Mientras que los carbones intermedios son CH2. ¿Por qué? Porque tienen un carbono a la derecha, uno a la izquierda y 2 hidrógenos. ¿Pero qué nos pasa con los ramificados? Pues en los ramificados no es tan sencillo nombrarlos. En los ramificados tenemos que tener muchas más cosas en mente. ¿Qué nos pasa con los alcanos ramificados? Pues que estos tienen lo que se conocen como subsiguientes o radicales. Yo le llamaré radicales. ¿Qué son los radicales? Pues lo que cuelga de la cadena principal. Entonces, cuando yo voy a nombrarlos, lo primero que tengo que hacer es ver cuál es mi cadena principal. Entonces, en este dibujo que os he hecho aquí, donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la línea amarilla, que os he marcado así en amarillento, vemos que podríamos tener aquí un radical que sería de 1, 2 o aquí de 1. Pero es que también mi cadena principal podría ser la que os he marcado en rojo, es decir, que empiezo en la izquierda y luego me voy para arriba. Y fijaros que aquí también tenía 6 carbonos. Entonces, al final, tengo que ver, cuando yo veo una cadena, tengo que determinar cuál es la cadena más larga. Y no siempre será la que es la lineal, la que veo de izquierda a derecha. Puede ser que vaya de izquierda a derecha, en un punto me vaya para abajo, en otro a la derecha, en otro para la izquierda. Bueno, derecha e izquierda, imposible, ¿no? Para abajo, para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que fijarnos bien cuál es la cadena principal. En este ejemplo que os pongo así, aquí, podéis ver que podríamos tener 3 cadenas principales, la que he marcado así en rojizo, en amarillento o en este azulado verdoso. Entonces, si nos fijamos en estas 3 cadenas, las 3 tienen 6 carbonos principales. Entonces, cualquiera de las 3 podría ser nuestra cadena principal. Una vez determinamos cuál es nuestra cadena principal, nosotros vamos a determinar qué es la amarillenta, es decir, de izquierda a derecha, siempre que podamos, es mucho más fácil. Vamos a ver dónde se empieza a numerar esta cadena. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos nombrarla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Como veis aquí en los 2 ejemplos que hay en el medio. Podríamos empezar a numerar por aquí, del 1 al 6, o empezar a numerar por la derecha, del 1 al 6, hacia la izquierda. ¿Cómo sabemos cuál es la que vamos a elegir? Pues siempre tenemos que elegir la que tenga valores, los radicales estén en valores más pequeños. Es decir, si nos fijamos en la primera, yo tengo un radical etilo en la posición 4 y un radical metilo en la posición 5. Es decir, yo me voy a mi posición 4 y veo que me cuelga un radical de 2 carbonos, un etilo. Y me voy a la posición 5 y veo que me cuelga un radical en la posición 5, que es un metilo. En cambio, si vemos en la fórmula de abajo, es decir, si empezamos a nombrar de derecha a izquierda, vemos que en la posición 2 tenemos un radical metilo y en la posición 3 un radical etilo. Si sumamos las posiciones, en la primera 4 más 5 son 9 y en la segunda 2 más 3 son 5. Vemos como en la segunda opción, si empieza a numerar por la derecha, la suma de las posiciones de los radicales es más pequeña, así que siempre me quedaré con la que la suma de valores sea más baja. Una vez ya tengo mi cadena lineal determinada y sé en qué posición empiezo a nombrar, tengo que determinar qué
radicales tengo? ¿Qué radicales tengo aquí? Pues ya lo hemos dicho. En la posición 2 tengo un metilo, un carbono es metilo. En la posición 3 tengo dos carbonos, que es un etilo, como os he puesto aquí a la derecha a modo de chuleta. ¿De acuerdo? Aquí veis cómo en esta forma lo de arriba es el 2-etilo y lo de abajo el 1-metilo. ¿De acuerdo? Y aquí os lo marco en rojo y en verde para que veamos que en la posición 3 tenemos un etilo y en la posición 1 tenemos un metilo. Entonces, ¿cómo se llamaría esta molécula? Bien, pues esta molécula hemos dicho que es una cadena de 6, hexano, y tiene un metilo y un etilo. Pues bien, para formular, lo primero es tenemos que nombrar los radicales en orden alfabético. Etilo, metilo. Da igual en qué posición están. No se nombran de la posición más pequeña a la más grande, no. Se nombran por orden alfabético. Así que el etilo, aunque esté en una posición más adelantada, en la posición 3, se nombrará antes que el metilo, que está en una posición más avanzada. Tener en cuenta que si tenemos, en este caso no, pero si tuviéramos dos metilos en dos posiciones diferentes, se llamaría, en la posición 2 y en 3 sería 2,3-dimetilo. Pues este prefijo numérico del di, ti, tetra no se tiene en consideración al orden alfabético cuando es de la cadena principal. Luego os explicaré algunas como excepciones, pero nada, estamos en este paso. Así que, por orden alfabético, etilo antes que metilo. Siempre tenemos que marcar la posición donde está el radical. 3 etilo, 2 metilo. Separar siempre, que veo que aquí hay un error, entre número y letra, siempre lo vamos a separar por un guión. Y entre nombre y nombre, por ejemplo, lo de que vemos aquí metilhexano, metilohexano no es metilhexano, otro error que tenemos que corregir, el metilhexano, vemos que no hay ningún espacio. Una cosa es el radical metilo y otra cosa es la cadena principal hexano, pero se pone todo junto. Es decir, escribimos todo junto. Lo único que hacemos separado son los números de las letras con guiones. En el caso que tuviéramos más de un número, como os he dicho que tenemos dos metilos en dos posiciones diferentes, esto lo separaríamos, estos números, entre comas. Así que nuestra molécula que teníamos aquí dibujada es la 3-etil 2-metilhexano. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a complicarlo esto más. Pues tenemos que algunos de estos ramificados tienen nombres propios y nos tenemos que aprender que cuando vemos iso, lo que quiere decir es que hay un extremo con dos metilos unidos a un mismo carbono. Por ejemplo, aquí abajo podéis ver el ejemplo del isopropil, el isopropilo. Veis que hay un carbono que está unido a dos metilos en la cadena terminal. Cuando vemos el sec, que se escribirá en cursiva, esto nos indica que hay un metilo en la posición 1 de un carbono secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que un carbono que está entre otros dos carbonos tiene un metilo. El terc, también en cursiva, nos indica que dos metilos en la posición 1 de un carbono terciario, como veis aquí en el ejemplo de abajo, ¿vale? Vemos dos metilos en la posición 1 de un carbono terciario, ¿vale? En este carbono veis que tenemos un metilo y otro metilo. Carbono terciario, donde no tiene hidrógenos. Carbono secundario, que tiene un hidrógeno, ¿vale? Que es lo que vemos aquí. Y por último tenemos el neo, donde es un extremo con tres grupos metilos unidos a un mismo carbono. Entonces, 3 metilos en un mismo carbono del terminal, ¿de acuerdo? En el neo es en el extremo, porque me diréis, el terbutil podría ser lo mismo, sí, también podría ser un neo, pero no pentil, porque pentil es porque 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Esta formulación es de las más complicadas. Haremos algo repasado básico, pero no nos centraremos en esto. También os daré, es decir, se puede decir de esta forma o se puede decir de la forma
convencional. Porque aquí en el isopropilo, en vez de decir isopropilo, podrías decir lo que sea la cadena y decir que en la posición la que corresponda, en esta de aquí, cuelga un metilo, ¿vale? Vamos a hacer ejemplos muy sencillos a partir de ahora para que entendáis bien esto del iso, sec, ter y neo, pero no lo vamos a complicar muchísimo porque es complicado. Y también os daré la opción de verlo con el nombre sin estos nombres propios que también están considerados correctos. Así, ¿qué nos pasa cuando tenemos estos radicales pues, más complejos? ¿Cómo vamos a nombrarlos? Pues tenemos que seguir unas normas. Así que en estos casos de los radicales complejos vamos a ordenar por la primera letra del radical. Cuando tenemos dentro de los radicales también tenemos que ordenar estos radicales y se ordenarán por la primera letra del radical considerando en este caso el prefijo di, tetra, cuando esté entre paréntesis. ¿Vale? Aquí veis este ejemplo donde vemos el dimetilpropilo, 4-etil, 3-metil-nonano. Fijaros que el primero que hay es el dimetil. Hola, señor G, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya susto me he pegado cuando me he conectado a verte, ¿eh? Que estabas ahí, que se ha transformado el niño zombie este en bicho palo, como lo has llamado tú. Digo, vaya momento, estás ahí en todo lo alto. Sí, no te rías, me he metido un susto. Bien, pues lo que estábamos diciendo, con los radicales complejos, cuando estén entre paréntesis, sí que vamos a tener en cuenta este prefijo di, ti, tri para nombrarlo, solo cuando lo veamos entre paréntesis. ¿Vale? Veis que aquí el 1,2 dimetilpropilo lo vemos entre paréntesis, entonces sí que tenemos en consideración este di. Si no estuviera entre paréntesis, no tendríamos en consideración el di y nos fijaríamos en la M del metil. ¿De acuerdo? Entonces no iría en esta primera posición, sino que iría después del etil, porque la E va antes de la D por orden alfabético. Entonces, como os he dicho antes, siempre por orden alfabético, menos cuando tenemos estos radicales entre paréntesis. ¿Por qué está este radical entre paréntesis? Porque si os fijáis, nosotros en la posición 5 tenemos un radical complejo. No tenemos un metilo o un etilo como tenemos en la posición 3 o 4, sino que tenemos un CH, CH3, CH, CH3, CH3. No es metilo, etilo, no, es una cadena radical de 3 carbonos, es decir, propilo porque es un radical, donde tiene dentro del radical dos radicales metilo, que como veis los hemos puesto 1,2 porque está en la posición 1 y en la posición 2 de este radical, dimetil, porque hay 2, tenemos que decir que es di, y vemos que este D nos sirve como ordenación alfabética. Recordad, solo entre paréntesis. ¿Qué nos pasa con los prefijos sec y terc? Pues en este caso, los serc y terc están entre guiones dentro del nombre, no se hace seguido, no se hace sec-butil seguido, sino que es como si fuera un número, entonces se separa entre guiones y no se tienen en cuenta a la hora de ordenar. Como veis aquí, yo tengo un 5 sec, en la posición 5 tenemos un sec-butil, es decir, también podríamos decir este 5 que es un metil propilo, también podríamos decirle así, pero no. Podemos llamarle también con las numeraciones estas complicaditas en las que nos tenemos que aprender el nombre, que es el sec. Entonces, el sec, fijaros que no lo hemos tenido en cuenta a la hora de hacer la ordenación, sino que tenemos en cuenta el butil, la B de butil. Y los prefijos iso y neo se escriben todos seguido del nombre, no se hace esta separación con guiones y no se ignoran al ordenar. Al estar junto con el nombre se tienen en cuenta a la hora de ordenar. Entonces acordaros de esto. Sec y terc se separan del nombre por lo que no se tienen en cuenta a la hora de ordenar. En cambio, iso y neo se escriben seguido y se tienen en cuenta a la hora de ordenar.
¿Qué nos pasa cuando tenemos radicales ramificados dentro de radicales ramificados? Pues entonces utilizamos otro tipo de numeración, que es la bis, tis, tris, tetraquis, que es para no confundir con estos di y tri de los radicales. Entonces, fijaros que en esta cadena tan larga que tenemos de 15 posiciones, tenemos en la posición 6 dos grupos que cuelgan y en la posición 9 otro grupo que cuelga. Si os fijáis, en la posición 6 y en la posición 9, los tres radicales que están colgando. Hola, sardina tiesa, ¿eres el 50? ¡Ole! ¡Felicidades! Como dije en redes, mi gratitud eterna por ser el 50. Muchísimas gracias por seguirme y bienvenido o bienvenida al canal. Aquí hacemos química, estudiamos química, doy clases, tengo 3 cursos, bueno, hemos acabado 2 ya, Introducción a la Química y Formulación Inorgánica 1, y ahora estamos aquí con esta Formulación Orgánica 1 que acabamos de empezamos la semana pasada, y este es el primer tema así ya más en serio porque habíamos hecho un poco de introducción. También hacemos resolución de dudas de química, por eso que si estudias química y te interesa y tienes dudas, pues aquí estamos para resolverlas. Y nada, bienvenido, bienvenida y muchísimas gracias. Vamos a seguir con el radical este tan complejo que teníamos, donde tenemos una cadena de 15 en la que le colgaban de nada, en la que tenemos 3 radicales, 2 en la posición 6 y 1 en la posición 9, y fijaros que los 3 radicales son lo mismo. En los 3 vemos una cadena de 1, 2, 3, 4, que sería 1, 2, 3, 4, en el que en la posición 1 cuelgan 2 metilos y en la posición 2 cuelga otro metilo. Entonces, claro, siempre empezamos a nombrar como de fuera para adentro. Entonces, ¿cómo le diríamos a esto? Pues si tiene 4, el de 4 es el but, como es un radical, butilo, y tiene la posición 1,1 y en la posición 2, porque los 3 radicales son lo mismo, entonces se hacen juntos, en la posición 1, 1, 2, trimetilbutil. Y este sería nuestro radical. Claro, ahora para no confundir estos tri del 1, 1, 2 con las posiciones 6, 6, 9 de todo el radical grande, en vez de decir, se le podría decir 6, 6, 9 tri 1, 1, 2 trimetilbutil pentadecano, pero para no confundir, lo que se hace es poner este tris. Es decir, le complicamos un poco más. Volvemos a lo mismo. Nosotros ahora, cuando vayamos a empezar a formular, no vamos a ver estas cosas tan exageradas. Pero bien, quería que lo vierais y que... Porque yo os podría haber dicho, las normas son estas y punto, pero me gusta que lo veáis porque si tenéis dudas o alguien que está en un nivel más avanzado tiene dudas de esto, pues que pueda verlo. Y como sabéis, pues me escribís y hacemos una clase resolviendo dudas. Entonces, ¿qué pasa si tenemos diferentes cadenas principales posibles? Pues en el caso de que yo tuviera diferentes cadenas principales posibles, siempre tengo que elegir la que tenga un mayor número de cadenas laterales, y a igual número de cadenas laterales siempre tendré que elegir la que tenga los sustituyentes menores, la que la suma de sustituyentes de la posición del sustituyente sea menor. ¿Pero qué pasa si todo es igual? Pues ahora veremos un ejemplo. Entonces, si os parece, darme un segundo que vamos a pasar a la tableta y vamos a ver este ejemplo. Dadme un segundito que lo preparo todo. Vale, entonces, si vemos esta
esta molécula, vemos que tenemos diferentes cadenas principales posibles. Recordar que es cuando vemos las cruces, es que tenemos estos puntos de aquí, cuando los vemos, es que tenemos... claro, no se ve ahí. Es que aquí no sé si no lo voy a insertar. Ahora, a ver, dame un segundito. Sí, bastante bien, ¿no? La he insertado bastante bien. Perfecto. Pues cuando tenemos este punto en esta cruz que vemos, eso recordad que es como ver un carbono. Entonces, ¿aquí qué cadena principal? Pues bueno, pues yo podría considerar que una cadena principal, pues yo voy siguiendo, ¿no? Voy siguiendo carbonos y tengo que ir a por los demás. Es decir, no me voy a decir, pues me quedo aquí. No, porque yo ya veo. Espera, vamos a ver un segundito. En esta que os voy a marcar ahora en azul, esto yo no lo puedo considerar que es mi cadena principal, no lo puedo ni pensar que es una de mis cadenas principales, porque ya veo que tengo opción de tener más carbonos. Entonces, pues una de las cadenas principales que podría considerar sería esta que os voy a marcar ahora en azul de forma correcta. ¿Vale? Donde tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este azul vamos a marcarlo aquí que tenemos o podríamos tener 9 carbonos. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, pues vamos a ver si tenemos más opciones de cadenas más larga, porque ya os digo que no siempre será la lineal. Otra opción que tenemos es empezar como hemos empezado con la azul, pero en vez de irnos para arriba, irnos con la cadena esta lateral abajo. ¿Vale? Ahora os la voy a marcar en verde. Y si contamos aquí cuántos carbonos tenemos, vemos que volvemos a tener 9 carbonos. Por eso que las dos cadenas podrían ser consideradas nuestras cadenas laterales. Pero es que aquí no queda todo, es que aquí tenemos otra tercera opción. Hay otra tercera opción donde podríamos considerar como cadena lateral y sería considerar las dos cadenas, las dos como semicadenas que tenemos a la derecha. Ahora os voy a marcar en amarillo esto que es un follón de colores, pero bien, espero que lo estéis viendo de la mejor forma correcta. En este, yo creo que sí que se ve bien, en este cadena amarilla vemos que también tenemos 9 carbonos. Entonces, las tres cadenas tienen el mismo número de carbonos principales. Entonces tengo que ir a la siguiente opción. Tengo que mirar cuántas cadenas laterales, es decir, radicales, tengo en cada una de ellas. Pues vamos a empezar con la azul. En la azul vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 cadenas laterales. Bueno, radicales, vamos a poner radicales que acabamos antes. Si os fijáis, vamos a marcar, mira, os las voy a marcar en azul y luego las borramos. Claro, en azul podéis ver todas las cadenas radicales que podríamos tener y son 6 cadenas radicales. Ahora lo borro todo porque esto si no es un follón. Y vamos a ver ahora en la cadena verde, la que teníamos que empezaba a la izquierda y iba para abajo, para la cadena de abajo, a la derecha. Vamos a ver aquí cuántas cadenas, cuántos radicales, cuántas cadenas laterales tiene. Si se quiere borrar esto. Darme un segundito. No se quiere sincronizar. Ahora se ha sincronizado. Perfecto. Bien. Siguiente paso, pues lo que hemos dicho. Vamos a ver en esta cadena. Ahora ha desaparecido. Muy bien. Gracias. Gracias, Internet. Hoy me tiene el Internet frita. En el móvil me he quedado media hora sin datos, sin red, sin nada. He estado media hora que no sé qué le ha pasado, que ha desaparecido todo.
Bueno, si se quiere cargar, continuaremos con la cadena verde. Veo que se está cargando a poco, ¿eh? No le pidáis muchos, que creo que el internet de mi casa va a pedales. Entre el internet y el ordenador vamos apañados, pero bien. Cadena verde que ya tenemos aquí, por fin. En la cadena verde, ¿cuántos radicales tenemos? Pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Os voy a marcar en verde los posibles radicales que pueden haber. Y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 radicales. Ay, espera, antes de escribir tengo que borrar, claro, porque si no se va a borrar todo. Vale, entonces estos 6 radicales los volvemos a borrar para que no tenemos mucho follón de colores. Pues eso, vemos que en la cadena verde también tenían 9 carbonos, volvemos a tener 6 radicales, igual que teníamos en la cadena azul. Así que de momento están totalmente empatadas. ¿Y qué nos pasa con la amarilla? Lo mismo, ahora cuando se quiera actualizar y borrar todo, pues en la amarilla ya os voy a hacer el spoiler de que vamos a ver los mismos 6 radicales. Tendremos, si empezamos por arriba a la derecha, mientras que se borra vamos viendo, si empezamos por arriba a la derecha, vemos que teníamos este etilo en la posición 1, 2, 3, en la posición 4 tendríamos un metilo, en la posición 5 tendríamos 2 cadenas, que son estas dos que se van una a izquierda arriba y la otra izquierda abajo, y si seguimos por abajo en la cadena amarilla vemos que tenemos 2 metilos, y ahora que ya se ha borrado os puedo marcar en amarillo las 6 cadenas que tenemos de radicales también en la fórmula amarilla. Así que a igualdad de número de carbonos en las cadenas principales y a igual número de radicales, pues estoy escribiendo lo de los 6 radicales también en la amarilla, a igual número de radicales en cada una de las cadenas, tenemos que mirar en qué posiciones están. No lo vamos a hacer, pero si hiciéramos las posiciones en las que están cada uno de los carbonos, veríamos que la suma total de posiciones daría el mismo número. A igual número de cadenas de carbono, a igual número de radicales, a igual número de suma de numeración de radicales, lo único que nos queda por ver es el número de carbonos que hay en estas cadenas laterales. Entonces, si nos fijamos en la azul, que es la que va de izquierda a derecha yendo para arriba, ¿cuántos carbonos? Vamos a pasar al azul. ¿Cuántos carbonos tiene cada una de las cadenas? Pues vemos que tenemos primero 2 metilos, que son los metilos que tenemos en la posición 3 y en la posición 4, si empezará la posición por allí. ¿Qué más tenemos? Tenemos 3, 4, 5, uno de 6, que es este que se iría hacia abajo, uno de 4, que sería el que se iría arriba a la izquierda, y si seguimos por arriba a la derecha tenemos un metilo y un etilo, es decir, tenemos posición 1, 1, 6, 4, 1, 2. Esto es complicadísimo, ¿eh? No vamos a hacer estas cosas, simplemente para que veáis un caso totalmente extremo. ¿Qué nos pasa en la verde? Pues empezamos igual que hemos empezado antes, a ver las numeraciones. Vamos a empezar por abajo a la izquierda. Vemos que, como en el otro caso, tenemos dos metilos, es decir, 2 de un carbono. Luego ya vamos al cruce, donde tenemos las 2 cadenas de arriba, la que va a la derecha y la que va a la izquierda. La que va a la derecha tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, y la que va a la izquierda tiene 1, 2, 3, 4 carbonos.
Y si seguimos por la cadena que va hacia abajo, siguiendo nuestra cadena principal hacia abajo, vemos que tenemos dos metilos, es decir, dos posiciones 1, 1. Bueno, si os fijáis aquí ya entre la verde y la azul ya tenemos diferencias. Entre la verde y la azul casi todos los números son iguales, pero en uno hay 6 carbonos y en otro hay 7 carbonos. Así que la verde ya la podríamos descartar. Ya tenemos una opción de descarte, la verde. La posición verde la podemos descartar. ¿Por qué? Porque en uno de los radicales hay más carbonos que en el otro. Y lo que interesa es que en los radicales haya el menor número de carbonos posibles. Así que esta verde ya descartadísima para nuestra nomenclatura. ¿Y qué nos pasa con la amarilla? Pues con la amarilla vamos a ver qué nos pasa. Vamos a empezar por la cadena de arriba a la derecha. Vemos que en la posición 3 tenemos un etilo, en la posición siguiente tenemos un metilo, en la posición siguiente, que es en el cruce, tenemos que arriba 1, 2, 3, 4 carbonos y en la de abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si seguimos con nuestra cadena por abajo, vemos que tenemos dos metilos, 1 y 1. Si os fijáis, entre la amarilla y la azul son exactamente iguales. Así que da igual, ya no podemos hacer nada más, ya no podemos descartar por nada más, ya lo hemos hecho todo, hemos visto que todo es igual entre la cadena verde, entre la cadena azul y la cadena amarilla, por eso que ahora ya lo dejo a vuestra elección, a la elección del que va a nombrar, que empiece, que lo diga por la cadena azul o la cadena amarilla, lo que más da rabia os dé. Los dos nombres serán diferentes porque no son iguales las dos cadenas. Habrá en casos en los que, empezando por un lado o por el otro, las cadenas se podrán llamar de igual forma. No es este caso. Las dos cadenas tienen dos nombres diferentes, pero ya no puedo decir más descartes, ya no puedo decir nada más de cómo empiezo, cómo acabo, cómo voy a la derecha, cómo voy a la izquierda. Así que lo dejamos. Lo tengo que dejar aquí y ya, pues ya al gusto. ¿Que me gusta más que sea lineal? Pues me quedo con la azul. ¿Que me gustan los retos? Pues me voy a quedar con la amarilla, que tiene esta forma así de sándwich y tiene cosas colgando. Así que, como os digo, no os voy a hacer este tipo de ejercicios en este curso introductorio, en este nivel que vamos a hacer. Vamos a hacer ahora ejercicios y los vamos a hacer muchísimo más sencillos. Pero quería que vierais pues, todo lo que... no daros solo la teoría y deciros las cosas son así y punto, ¿de acuerdo? Quería que lo vierais el porqué y cómo hacer un poco las cosas. Pero ya os digo, vamos a empezar desde el principio a hacer la formulación, no nos vamos a complicar tanto, vamos a hacer cosas muy sencillas que vamos a empezar ahora, por eso que no os asustéis, si habéis llegado hasta aquí es que no estáis asustados, porque la verdad que era una cosa bastante complicada, pero lo que os digo, no os asustéis, vamos a ir paso a paso y vamos a empezar con cosas sencillitas, vamos a empezar con estos ejercicios. Para hacer estos ejercicios, lo mismo, vamos a irnos a la tableta. Entonces, esto no lo tengo en la tableta apuntado, entonces iremos pasando de un lado al otro, pero bueno, yo como lo tengo yo por aquí, que lo puedo ver, no hay problema. Darme un segundito que preparo todo lo de la tableta. Y vamos a coger una hoja en blanco para poder hacer los ejercicios. Vamos a empezar a hacer los ejercicios de fórmula, es decir, me van a dar un nombre y yo tengo que decir qué es. En el primero teníamos el butano, os lo voy a escribir aquí. Para hacer formulación orgánica, yo siempre lo digo, lo que tenemos que hacer es casi un análisis sintáctico. Es decir, coger la palabra, coger la frase, que es nuestra molécula, e ir diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se llama? ¿Esto qué parte es? ¿Qué me significa esto? Pues vamos a ver nuestra palabra butano. Nosotros sabemos que aquí hay dos partes.
que os voy a marcar ahora en azul. La parte but, que es la principal, y tenemos la parte final, que es la parte ano. ¿Qué significa but? Pues but significa que tiene 4 carbonos. Acordaros, metano, etano, propano, butano, y a partir de aquí ya pentano, hexano, sucesivamente. ¿Y qué significa la terminación ano? Pues la terminación ano es, no penséis mal, es que es un alcano. Así que el butano es tan sencillo como dibujar 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4, y poner los hidrógenos correspondientes. Acordaros que en los terminales, en la izquierda y en la derecha, son CH3. Así que nosotros ya podemos poner CH3 a la izquierda y a la derecha. Porque como es un alcano, es decir, es uno que no tiene dobles enlaces, yo sé que los puntas son CH3 y que en mis puntos intermedios serán CH2. Así que el primer ejemplo que teníamos, que era el butano, es CH3, CH2, CH2, CH3. Acordaros que esto también lo podríamos representar en forma de líneas, donde una línea significa un enlace carbono-carbono y en la punta de cada línea tenemos un carbono. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 carbonos, pues estas líneas también nos representaría lo que sería el butano. Vamos a ver qué tenemos en el ejercicio número 2. Tenemos un decano. Pues vamos a copiar aquí un decano y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a ver esta frase y vamos a dividirla en sus subpartes para entender qué es cada cosa. Un deca significa 11. Así que yo sé que aquí tengo 11 carbonos. Y como acaba en ano, igual que antes, sé que es un alcano, es decir, CH3, CH2, 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 CH3. ¿Cuántos? Pues que en total tenga 11 carbonos. Esto lo puedo representar como he hecho este ejercicio anterior que he hecho CH3, CH2, CH3, CH2, sí, pero claro, voy a tener que dibujar 11 carbonos. Me voy a aburrir aquí dibujando carbonos e hidrógenos. Entonces, esto se hace de una forma compacta, que es, ponemos CH3 a los lados, a los laterales, porque como os he dicho antes, es un alcano, yo sé que tengo CH3 en las dos puntas, y sé que en medio irán CH2. ¿Cuántos CH2? Pues para que en total, entre estos dos y los que hayan ahí, sumen 11, es decir, 9. Por lo que yo ahora aquí puedo poner que tengo 9 CH2. ¿Y cómo lo pongo? Pues abro un paréntesis, pongo dentro del paréntesis CH2 y abajo pongo 9 para representar que tengo 9 CH2 dentro de esta molécula. En total, 11 carbonos. Seguimos. Aparte del un decano, vamos a hacer también el heptano. Heptano, pues lo mismo, vamos a escribir la palabra heptano, vamos a ver qué significa cada una de las partes. Hept son 7, ano porque es un alcano, así que en el heptano yo sé que es un alcano, una cadena lineal de 7 carbonos. ¿Y qué haré? Pues voy a hacer lo mismo que antes. En vez de ir dibujando todos los CH3, CH2, CH3, CH2 que hay representados, lo que voy a hacer es poner mis CH3 en los laterales, ya tengo 2, hasta 7, ¿cuánto me faltan? 5. Pues en medio, en este CH2, voy a poner 5 CH2. Es decir, paréntesis, CH2 en medio, y pongo un 5 abajo para indicar que tengo 5 CH2. Bien, vamos a darle un puntito más. Vamos a ver unos radicales. Recordad que los radicales también los tenemos que formular. Cuando yo tengo una cadena con radicales, estos radicales se tienen que formular. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos de radicales. Entonces, si yo os digo el 2-metil propilo, os estoy diciendo lo mismo que con el isobutilo. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer el radical
2-metilpropilo o el radical isobutilo. Si hacemos el análisis sintáxico del 2-metilpropilo, vemos que tenemos 2-metil. Lo que me está diciendo es que en la posición 2 tengo un CH3. En la posición 2 tengo un metilo, 2-metilo, como su nombre indica. Prop, ¿qué significa? Prop. Pues prop hemos dicho que eran 3 carbonos, acordaros, metano, etano, propano, butano. Hilo, la parte final, ¿qué significa? Pues que es un radical. Es decir, que está colgando de una cadena principal que será más grande que la que aquí estamos dibujando. Así que, para dibujarla, vamos a dibujarla. Sé que tengo que dibujar 3 carbonos, 1, 2 y 3, que del que está, de uno de los de extremo le tengo que hacer un guión porque va a ser el radical, cuelga de allí, por lo que yo sé que en el extremo contrario será CH3. En ese extremo no será CH3, porque como vendrá unido con algo más, será un CH2. Y lo que también sé es que en la posición 2, y aquí recordar que a la hora de numerar los radicales, siempre la posición 1 es la que está unida a la cadena principal, es decir, en este caso el 1 estaría a la derecha, que sería el CH2, el 2 sería el carbono del medio y la posición 3 sería el carbono terminal, el CH3. Así que en mi posición 2 le voy a colgar un CH3. Así que fijaros que para completar el octeto de todos los carbonos, recordar que cada carbono tiene que tener siempre a su alrededor 4 cosas, sean enlaces con hidrógenos, enlaces con carbonos o dobles o triples enlaces. Recordad que los dobles enlaces cuentan como 2 y los triples enlaces como 3, pues aquí le he tenido que poner este hidrógeno. Y esto sería el 2-metilpropilo. ¿Y por qué se llama isobutilo? Iso representa que es falso. Entonces aquí nos está diciendo que esto es un falso butilo. ¿Por qué? Porque fijaros que hay 4 carbonos ordenados de una forma que no es la del butilo, pues es el isobutilo. Pero bien, recordad lo que os he dicho antes, que no os fijéis mucho en lo de los isos, TERC, porque es más complicado y prefiero que vayamos poco a poco y viendo esto, así que no os preocupéis si lo veis muy complicado porque vamos a ir paso a paso. Otro radical que tenemos, pues vamos a hacer otro radical. El otro radical que vamos a hacer es el 1-metilpropilo, que este radical también es conocido como el sec-butilo. Pues bien, vamos a hacer como hemos hecho antes. Vamos a hacer el análisis sintáxico, vamos a ver qué partes tiene este 1-metilpropilo. Pues bien, fijaros que tenemos un 1-metil. Eso nos quiere decir que en la posición 1 tenemos un metilo, un CH3. Es prop, así que tiene 3 carbono. Y al decirnos que es hilo, nos está diciendo que es un radical. Así que como hemos hecho antes, vamos a hacer 3 carbonos. Recordar que en uno de los carbonos de los dos extremos le tenemos que poner una línea porque es lo que va, un enlace, que es lo que va a colgar de la cadena principal. Y también sabemos que en la posición 1, ya la iba a liar, en la posición 1 tenemos un metilo, es decir, de la posición 1, la primera, porque acordaros que lo vamos a volver a repetir, que en las posiciones de los radicales siempre la posición 1 es la posición que está el carbono que está unido a la cadena principal, en este caso el carbono de más a la derecha, ahí tenemos un CH3. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es rellenar con carbonos. Con hidrógenos.
los carbonos, perdonadme. Y entonces, ¿esto qué sería? También este radical sería conocido como el sec-butilo. ¿Por qué? Porque es un falso butilo, porque tiene 4 carbonos, y sec porque tiene un metilo colgando de la primera posición del carbono. Simplemente por eso. Ahora vamos a dejar ya las cadenas sencillas, vamos a dejar los radicales y vamos a hacer 4 ejemplos de cadenas donde veremos que tenemos radicales y lo tendremos que poner todo en común. Pero como os digo, serán ejercicios también muy sencillitos, porque yo lo que quiero con esto es tener unas buenas bases de formulación orgánica. Metilbutano, vamos a hacer este otro ejemplo. Como antes, vamos a hacer el análisis. Aquí vamos a hacer 2 cosas. Vamos a separar esto en lo que serían radicales y cadena principal. ¿Qué es la cadena principal? Pues toda la parte final que tendrá siempre acabado en ano, ino, en este caso como estamos en alcanos, ano, y su prefijo para saber el número de carbonos. En este caso, butano, 4 carbonos. Pues ya sabemos que nuestra cadena principal van a ser 4 carbonos. Así que si queréis ya lo podríamos ir dibujando. Yo podría ir ya poniendo aquí mis 4 carbonos que representarán mi cadena principal. ¿Qué más sé? Pues después tengo otra parte, otra segunda parte que pone metil, CH3, metilbutano. Pues yo sé que hay un metilo en este butano. ¿Y dónde va este metilo? Pues aquí es un poco trampa, porque aquí solo el metilo solo puede estar en una posición. Y solo puede estar en una posición porque si lo ponemos en 2 posiciones, que serían en los 2 extremos, no tendríamos un butano, no tendríamos un metilbutano, sino que tendríamos un pentano. Es decir, si yo voy a hacerlo mal, lo voy a hacer en rojo para que veáis que está mal. Si yo colgara un CH3 en el primer carbono, si os fijáis, esto no es que haya un CH3 colgando del primer carbono, es que yo tengo una cadena principal, que os la voy a marcar ahora en rojo así bien para que se vea que está mal, de 5 carbonos. Y esto sería un pentano. Si hago lo mismo colgando este CH3 del carbono de la derecha, sería lo mismo. Eso es lo que os he dicho, que a veces empezando por la derecha, empezando por la izquierda, podríamos obtener lo mismo. Es decir, aquí si pongo un CH3 en el carbono de más la derecha, volvería a tener una cadena de 5. Volvería a tener, perdonad, perdonadme, que ya me notáis en la voz que no estoy muy fina. Y tanto hablar se nota luego. Entonces, aquí el metilo solo lo puedo colgar en los 2 carbonos que hay en el medio. Y fijaros que tanto si lo cuelgo, me voy a colgar uno en rojo no, porque entonces pensaremos que está mal, no, en rojo no, vamos a hacerlo en verde y en azul, ¿vale? Si yo cuelgo el metilo en el carbono del medio a la izquierda o en el carbono del medio a la derecha, la forma de decirle a la molécula será la misma. Porque recordar que a la hora de nombrar, yo siempre tendré que empezar nombrando el primer carbono, el que tenga los radicales más flojos. Entonces, si yo estoy en el azul, siempre diré que voy a empezar, si el carbono, el metilo, estuviera en el segundo carbono empezando por la izquierda, yo la numeración sería 1, 2, 3, 4, empezando de izquierda a derecha. En cambio, si yo pusiera el metilo en el segundo carbono empezando por la derecha, yo tendría que empezar a numerar por la derecha. Y mi carbono 1 sería el de más a la derecha. Y iría de derecha a izquierda 1, 2, 3, 4, como os estoy poniendo aquí en verde. Por lo que al final, si os fijáis tanto en la azul como en la numeración verde, yo tendré un 2-metilbutano.
por lo que si el 2-metilbutano va a ser igual, si lo nombro, lo pongo a la derecha o a la izquierda, porque la numeración siempre empezará por la izquierda o a la derecha según de dónde he puesto el metilo, todas las moléculas serán iguales. Así que yo lo puedo dejar de esta forma y me quedo tan ancha. Entonces esto sería CH3, CH, CH2, CH3. En los puntas de los alcanos siempre serán CH3, en los carbonos que no tengan ningún radical será CH2, en los que tengan un radical, como es el carbono que tenemos aquí en esta posición 2, que os voy a marcar ahora en negro, sería un CH, y si tuviéramos otro radical colgando de este carbono sería C a secas. Recordad porque esto es simplemente para poder completar el octeto. ¿Qué más tenemos? Tenemos el 2-metilpentano. Pues vamos a hacer lo mismo con el 2-metilpentano que hemos hecho antes. 2-metil, pues ¿qué nos va a decir el 2-metil? Pues que en la posición 2 tenemos un CH3. ¿2-metil qué? Pues 2-metilpentano. Pentano, 5 carbonos lineales. Así que como hemos hecho en el ejercicio anterior, lo primero que tengo que hacer es dibujar mis 5 carbonos. Mis 5 carbonos de una cadena lineal. Lo podríais hacer complicado, como hemos visto en el ejercicio este de que para arriba, para abajo, izquierda, derecha, pero bueno, al final cuando nosotros hacemos la fórmula, lo hacemos de la forma más sencilla posible. Y normalmente lo que hacemos es empezar que mi carbono 1 sea el de más a la izquierda, y pongo las posiciones que os las voy a poner ahora en azul, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si quisierais lo podríais hacer al revés, porque estaría igualmente bien, porque si lo giras, pues estará como de una forma o de la otra. Es completamente lo mismo. Y fijaros que aquí sí que nos dicen que el metilo que cuelga está en la posición 2. Así que yo en mi posición 2 le cuelgo el metilo y a partir de aquí lo único que me queda por hacer es completar los carbonos para que cumplan el octete con hidrógenos. Fijaros que, como antes, los laterales son CH3, los de medio que no cuelga nada CH2 y el que tiene algo es un CH. Aquí nos da el 2 porque si el metilo estuviera en el carbono del centro, en el de la posición 3, sería un 3-metilpentano. Entonces aquí sí que podría haber confusión si nos dice solo metilpentano, pero en el caso del anterior metilbutano solo había una opción posible para poner el carbono. Y nada, ¿qué más tenemos? Pues tenemos otro ejemplo también sencillito que es el 3-metilhexano. Pues aquí nos pasa lo mismo que antes. Hexano, ¿qué nos significa que es hexano? Pues que tiene 6 carbonos. 3-metil, ¿qué significa con el 3-metil? Pues que tenemos en la posición 3 un metilo, un radical CH3. Así que, al igual que hemos estado haciendo en estos ejercicios, vamos a hacer nuestra cadena de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos a decir lo mismo, normalmente siempre numeramos de izquierda a derecha, pero ahora vamos a innovar un poco y vamos a empezar de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para que veáis que al final es lo mismo. ¿Y qué vemos aquí? Pues que en la posición 3, 1, 2, 3, tenemos un CH3, así que yo me voy al carbono donde tengo un 3 en azul y a ese carbono le cuelgo un CH3. Una vez tengo esto, pues acordaros, lo que tengo que hacer es unir mis carbonos por enlaces sencillos, porque estamos en un alcano, terminación ano, y ponemos tantos hidrógenos encima de los carbonos para completar el octeto. Forma fácil de saberlo, en los alcanos los radicales siempre serán CH3, los del medio que no les cuelga nada siempre serán CH y donde le cuelgue un radical será CH. Lo he dicho al revés, lo he dicho mal, ¿verdad? Los del medio que no les cuelga ningún radical serán CH2 y donde haya un carbono que le cuelga un radical serán CH. Bien, pues vamos a hacer el último ejercicio que es dejadme que lo mire, el 2-etil, 4-etil, 2,2,
4-trimetilhexano. Este ya es un poquito más complicado. Pues darme un segundo que copio el nombre. Ah, vale, perdón, que yo sola me estoy confundiendo, porque está el 9 del ejercicio y lo estoy poniendo como si fuera en la posición de uno de los radicales. No, Aida, céntrate. Me están aquí poniendo un poco, Venga, vete para allá. Tengo aquí compañía. Me están observando. Entonces me están poniendo un poco nerviosa. Nada, sigo. El ejemplo que tenemos ahora es el 4-etil 2,2,4-trimetilhexano. Mi letra ya sabéis que no es la mejor del mundo, pero bueno, vamos a hacer el análisis sintáxico. Vemos que tenemos un 4-etil, un 2,2,4-trimetil y un hexano. Tenemos tres partes grandes, principales en esta molécula. Si nos vamos a la parte final, que nos vemos que tenemos hexano, tenemos 6 carbonos de un alcano. Por eso que si queréis podemos empezar ya a escribir nuestros 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, que van a ser los carbonos que nos van a indicar la cadena principal. Fijaros que luego tenemos también, si seguimos de derecha a izquierda, tenemos 2,2,4 trimetil, ¿qué significa? Pues que en la posición 2, y en la posición 4 tenemos metilos. Como tenemos 3 metilos, lo indicamos como trimetilo. Es un poco redundante, ya lo sé, porque si tú estás diciendo 2, 2, 4, ya estás queriendo decir que tienes 1, 2 y 3 metilos, pero igualmente tú tienes que decir también que es trimetilo. Como hemos hecho anteriormente, tenemos que enumerar nuestra cadena para saber cuál será la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente. Como os he dicho, lo más fácil es empezar de izquierda a derecha, aunque antes he querido innovar un poco. Pero bien, si lo hacemos de esta forma, en la posición 2 vamos a hacer un metilo y otro metilo. Es decir, en la posición 2 vamos a poner 2 metilos y en la posición 4 pondremos el otro. Así que ya tenemos nuestros trimetilos, nuestros 3 metilos. ¿Qué más tenemos en el nombre? Pues tenemos 4 etilos. ¿Esto es qué significa? Pues que en la posición 4 tenemos un etilo. Recordar, metano, etano, propano, butano. Etano significan 2 carbonos. Así que en la posición 4, donde ya en la posición 4 ya tenía algo, que era el metilo, le voy a poner un etilo, es decir, le voy a poner un CH3CH2. Una vez ya tengo todos mis radicales situados en la molécula, ¿cuál es el siguiente y último paso? Pues poner los hidrógenos para completar los octetes de los carbonos. Recordar, extremos CH3, sin radicales CH2. Acordaros de antes cuando teníamos un radical CH. Y fijaros ahora en la posición 2 y en la posición 4 que tenemos 2 radicales, es carbono solo. El carbono siempre hay que tener 4 cosas alrededor, sean hidrógenos, radicales o dobles enlaces o triples enlaces. Y en estos carbonos centrales, fijaros que son, pues cada carbono está rodeado de otros 4 carbonos. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues vamos a pasar ahora a el nombra. Vamos a ver aquí, ¿vale? Esto es lo que acabamos de hacer nosotros, estos ejercicios, y ahora tenemos estos de aquí. Vamos a empezar sin la tableta y luego para los más complicados ya, si queréis, pasamos a tableta. Pero creo que son bastante sencillos y podemos hacerlos sin la tableta. Pues al nombrar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar nuestra cadena principal.
que siempre será la que tiene más carbonos, la que tiene más radicales, la que tiene números de radicales más pequeñas. Entonces, en nuestro primer caso es una cadena lineal sencilla, CH3, CH2, CH3, 3 carbonos. Cuando son 3 carbonos tenemos que acordarnos que 3 carbonos es prop, pues esto será el propano. Siguiente, 6 y 2 son 8 carbonos. Una cadena lineal también con 8 carbonos. 8 es oct, porque acordaros que ya no tenemos los nombres propios. 8 oct, octano. Octano. 8 carbonos de una cadena lineal de un alcano. El número 3, fijaros que es CH3, 4 CH2, CH3. Pues tenemos 4 y 2, 6 carbonos, hexano, sencillo también. Ahora el 4 y el 5 nos hemos puesto dos radicales. Acordaros, si es un radical, tiene que acabar en hilo. Si acaba en hilo, pondremos el número de carbonos y lo acabamos en hilo. También recordar que los radicales, el carbono principal siempre es el carbono que está unido a la cadena principal. En nuestro caso del ejercicio número 4 es este carbono de aquí. Para hacer la cadena principal, pues le contamos 1, 2, 3 y 4. 4 carbonos, butano. Pero, como es un radical, es hilo, butilo. Pues sé que este nombre acabará en butilo. ¿Y qué sé? Pues que este radical tiene en la posición 1, 2, 3, en la posición 3 tiene un metilo. Por lo que esto será el 3-metilbutilo. 3-metil-butilo del butano que tenemos aquí de los 4 carbonos. Este radical, aparte del 3-metilbutino, también se podría llamar isopentilo. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos de la forma falsa en el que en vez de ser lineal, pues me cuelgan los dos metilos en el carbono este de aquí. En el caso del 5 tenemos otro radical en lo que es igual que antes. Nuestro carbono 1 será el carbono que está unido a la cadena principal, es decir, este central. Y la cadena principal, fijaros que da igual si la hago para arriba, para abajo, para la izquierda, que es la misma. Como máximo es una cadena principal de 2 carbonos. Acordaros, 2 et, por eso que esto será el etilo. Y vemos que en la posición 1, que es la primera, tiene colgado 2 metilos. Por lo que esto será 1,1-dimetil etilo. ¿Cómo se conoce esto también? Pues como el terbutilo. Porque el terbutilo es que en el carbono terminal tiene estos 3 metilos. Pero bien, como os he dicho, no os preocupéis mucho por las terminaciones iso, terc, sec, porque hacerlo de la forma fácil, es decir, 2 carbonos en mi cadena principal, es un radical, etilo, y le cuelgan 2 metilos en la posición 1, 1, 1, dimetil etilo. Bien, pues vamos a hacer como hemos hecho antes. Tenemos 4 ejemplos para hacer la formulación. ¿Qué tenemos en este número 6? Pues tenemos que detectar nuestra cadena principal. Fijaros que la cadena principal podría ser la cadena lineal que tenemos arriba, CH3, CH, CH3, o también podríamos hacer CH3, CH, CH3 con este de aquí abajo. Como siempre, ¿qué es más sencillo? Lineal. Fijaros que tanto si empiezo a contar por la izquierda o por la derecha, la posición del radical será la posición 2, la del medio. Así que, como siempre será igual, no hace falta que diga que esto es un 2-metil lo que sea. ¿Por qué? Porque, como hemos visto antes, da igual cómo lo hagas, que siempre será de esta forma. Así que lo único que tengo que hacer aquí es, yo tengo 3 carbonos, es decir, es propano. En la posición 2 tengo un metilo. Por eso que es un 2-metil propano. Pero el 2 no hace falta decirlo, por lo que esto es solo el metil propano. Y recordar que al decir metilpropano no os lo estoy escribiendo, pero va todo junto, sin separación, sin espacios, sin comas, sin guiones, nada. Recordar que los guiones solo se usan para separar números y letras, y las comas se utilizan para separar números entre sí, como en el caso anterior que teníamos
2 metilos, sería 1,1. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora en el ejemplo siguiente, en el 7. En el 7, fijaros que tendríamos diferentes opciones de cadenas principales. Podría ser la cadena lineal, podría ser yendo para arriba, yendo para abajo, o empezando por la derecha, empezando por la izquierda. Como siempre, lo más fácil, la lineal, porque empiece por donde empiece y acabe donde acabe, esta molécula es igual por todos los lados. Y fijaros que nos pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. Los metilos que cuelgan solo se podrían colgar de esta cadena principal. Si queréis, vamos a pasar a la tableta y os lo enseño un poquito mejor. Darme un segundito que pasamos. Yo de mientras voy copiando aquí Ay, ya me he equivocado. Voy copiando la fórmula. ¿Vale? Tendríamos esto. Tendríamos CH3, C, CH3 y colgarían un CH3 por arriba y por abajo. Entonces, si yo... A ver si tengo... A ver de esta forma, si se ve mejor. Mira, si yo hago esta... Vale, lo voy a marcar en diferentes colores las opciones de cadenas lineales que podrían haber. Y creo que tengo más opciones de cadenas que colores posibles, imaginaros. Fijaros, en azul, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En verde, empiezo a la izquierda y me voy para arriba. En amarillo, empiezo por arriba y me voy a la derecha. O de la derecha me voy para arriba, porque es lo mismo de un lado para otro que el otro para el uno. La roja, también, fijaros, 3 carbonos. Fijaros, la gris, 3 carbonos. Haga la combinación que haga, fijaros que siempre voy a tener 3 carbonos principales y voy a tener 2 ramificaciones, 2 radicales que van a ser CH3. Entonces, al final, ¿qué es lo más fácil? Pues quedarme con la cadena principal más sencilla, es decir, la que hemos marcado en azul. Pero es que si me hubiera quedado con cualquier otra, el nombre va a ser el mismo. Porque fijaros que si me hubiera quedado con la amarilla, vamos a ir aquí a ver la amarilla, fijaros que en la posición 2, en la central, tendría 2 metilos también. Cuando aquí en la azul estamos viendo que en el carbono central tengo 2 metilos también, que os estoy marcando ahora en azul. Por eso que da igual cómo lo haga, que en este caso solo este es el único nombre posible, por lo que tampoco hará falta marcar las posiciones de los metilos, porque solo se pueden colgar en este carbono central. Así que, ¿cómo se llamará esto? Pues el nombre es el dimetilpropano. Propano, porque acabado en ano, porque es un alcano, prop, porque son 3 carbonos, dimetil, porque cuelgan 2 metilos. Y no hace falta que diga que es 2,2-dimetil. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Si me dais un segundo, lo paso también aquí a la tableta para que lo veamos, ya que estos ya son algo más complicados. Vamos a hacerlo bien, vamos a verlo en la tableta. Vale, perfecto. Pues aquí tenemos esta cadena en la que tendremos que, como antes, determinar primero cuál es nuestra cadena principal. Aquí, al igual que antes, hay diferentes opciones de cadena principal. Todas, al final, vienen a ver que hay 4 carbonos en la cadena principal y que, aparte de 2 de las posiciones centrales, cuelgan 2 metilos que os voy a marcar ahora en azul. En este caso, si empezamos a nombrar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, os lo voy a poner en 2 colores diferentes, en azul y en rojo. Vamos a utilizar el azul para marcar las posiciones de izquierda a derecha y vamos a utilizar el rojo para marcar de derecha a izquierda.
Pues vemos como en los dos casos la molécula es simétrica y los metilos cuelgan de la posición 2 y de la posición 3. Así que da igual si me fijo en la roja o me fijo en la verde, porque al final esta molécula será 2, 3, recordar, separamos por comas los números, guión, porque ahora vamos a decir letras, dimetil, 2 metilos, que tenemos estos 2 metilos en la posición 2 y 3, y como fijaros tenemos 4 carbonos, pues butano. Y fijaros que entre el metil y el butano no he dejado ningún espacio, va todo seguido. Perfecto, pues vamos a copiar la fórmula del último ejercicio que tenemos, que es CH3, CH, yo sé que ahora vosotros no lo estáis viendo cómo avanza, pero es que tengo otra cosa abierta y entonces no lo podéis ver, pero yo voy copiando lo que sería el enunciado, la fórmula, para que ahora lo podamos hacer que es el ejercicio más complicado que vamos a hacer aquí. Perfecto, pues ahora, al igual que antes, tenemos que buscar primero la cadena más larga. Fijaros que si yo elijo la cadena lineal principal, esta no es la más larga, porque, un segundo que os la marco en azul, así con Fijaros que me quedaría arriba, lo que os voy a marcar ahora en verde, que tiene más carbonos, es decir, a partir del carbono CH, que sería el segundo, empezando por la derecha, que os voy a marcar ahora también en verde, fijaros que esta cadena que sube para arriba, la que está en verde, tiene más carbonos que la que tiene en azul. Por lo que esta cadena azul no va a ser mi cadena principal. Tengo que considerar que mi cadena principal lo que está haciendo es irse para arriba. ¿Vale? Empezaré de la izquierda, que ahora miraré si está bien hecho esto de empezar a la izquierda. Empezaré a la izquierda, seguiré para adelante y me iré para arriba a la derecha. Esta configuración vamos a dejarla así, vamos a ver cuántos carbonos tendría. Pues tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Uy, que no está en lápiz, perdonadme. Este azul, que lo vamos a dejar en azul también, vamos a poner que tiene 7 carbonos. Pero claro, fijaros que aquí abajo tenemos tenemos un CH3, CH2, CH3. Claro, esta cadena podría ser que fuera mayor que la anterior, porque fijaros que en la anterior tenemos un CH3, CH, es decir, tenemos 3 y aquí otros 3. Entonces, esto podría ser otra opción de cadena. Ahora os la voy a marcar en verde. Esta otra opción de cadena, que a lo mejor sería una cadena más larga que esta azul. Entonces, claro, fijaros que no es tan sencillo hacer la formulación, pero si seguís los pasos, si lo miráis bien, es sencillo. Pero bueno, tenéis que ir paso a paso. Entonces, si miramos esta cadena, ¿cuántos carbonos tiene? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 carbonos. Así que mi cadena principal será la cadena verde, porque tiene más carbonos que la cadena azul, que tiene solo 7. Perfecto. Una vez ya he determinado que mi cadena principal es la verde, me voy a olvidar del azul, no la voy a borrar porque si la borro lo voy a borrar todo, lo vamos a dejar así, pero olvidaros del azul, nos vamos a fijar en la verde. Tengo que ver en qué carbono empiezo a numerar. Pues para saber cuál será la numeración correcta, vamos a coger el amarillo y el rojo y voy a empezar a nombrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con el amarillo voy a empezar por arriba
y con el rojo voy a empezar por abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora lo que tengo que hacer es ver en cada una de mis opciones los radicales en qué posición están. Vamos a empezar con la opción amarilla. En la opción amarilla, si os fijáis, en la posición 3 tenemos un metilo. Aparte de tener un radical en la posición 3, en mi amarillo, veo que en mi posición 5 tengo un CH3, CH, otro CH3, es decir, en la posición 4 tengo otro radical. Y ya está, solo tengo estos dos radicales, en la posición 3 y en la posición 4. Perfecto. Pues vamos a ver qué nos pasaría con la cadena roja, es decir, empezando por abajo. Pues si empiezo por abajo, veo que tengo 1, 2, 3, en la posición 4. Ahí me he equivocado en la amarilla, no es 4, es 5, porque me he fijado en el rojo en vez del que ahora está diciendo, no me cuadra. Perdonadme. En la rojo, ahora sí que tengo en la posición 4 este CH3, CH3, y en la posición 6 el CH3. Fijaros, si hago la suma del amarillo, 5 más 3 son 8 y 4 más 6 son 10. Por lo que descartamos la opción roja porque los radicales son números que suman más y nuestra numeración correcta es la amarilla, es decir, empezando de arriba para abajo. Así que, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Pues acordaros que este grupo que tenemos aquí en la posición 5 es un isopropilo, un falso propilo, porque son 3 carbonos ordenados así un poco diferente. Y en nuestra posición 3 tenemos un metilo. Así que este compuesto será el 5-isopropil 3-metil-octano. En la posición 5 tenemos el isopropil. Acordaros que el iso sí que se considera a la hora del orden alfabético, por eso que la I va antes de la M del metil, por eso que 5-isopropil, 3-metil-octano, porque tenemos 8 carbonos en la cadena. Y creo que con esto ya lo tenemos todo por hoy. Yo sabía que hoy iba a ser una clase intensa, sabía que íbamos a estar bastante rato con estos ejercicios, pero hemos asentado lo que es la base de la formulación orgánica. Así que creo que ya lo tenemos, dejadme que lo mire. Sí, efectivamente, ya tenemos la clase de hoy finiquitada. Esto es todo, amigos, podríamos decir. Lo que os estaba diciendo, lo que yo quería con esto era sentar estas bases de la formulación orgánica a través de los alcanos, ver cómo se hace la formulación del primer paso al último, siendo la cadena principal sencilla. Hemos visto cosas complicadas, pero solo a modo de ejemplo, y luego ya nuestros ejercicios. Nuestra práctica la hemos hecho con ejercicios más sencillitos, pero bueno, que en este último caso, por ejemplo, hemos tenido que mirar cuál era nuestra cadena principal y no ha sido tan sencillo como parecía. Con esto, si tenéis dudas, si algo nos ha quedado claro, si queréis que repasemos algún concepto, que hagamos más ejercicios, que iremos haciendo, no os preocupéis, enviarme un correo a aida.aulasciencias@gmail.com, recordar de este tema o de cualquier otro tema relacionado con química. Claro, no otros temas, no sé si os voy a poder ayudar. Con química intentaré ayudaros en todo lo que pueda, sobre todo en estas cosas que estamos haciendo hasta el momento. Curso de introducción a la formulación inorgánica, lo mismo con la orgánica y de introducción a la química. ¿Qué más deciros? Pues nada, que gracias por haber estado hoy aquí, gracias por seguirme aquí en Twitch, gracias a Sardineta Tiesa que ha hecho el seguidora número 50. Recordaros que en YouTube podréis recuperar todas las sesiones, en YouTube tenéis todos los cursos disponibles. También en los Google Classroom, que nos falta crear el de formulación orgánica, ahora que ya tendremos alguna sesión más, creo que puede ser buen momento para hacerlo. Y deciros también que si nos seguís tanto en Instagram, Facebook, TikTok o Twitter, podréis ir viendo cuándo vamos a estar en directo,
a qué horas y qué es lo que vamos a ir haciendo. Os recuerdo, mañana por la mañana estaremos aquí haciendo el Study Work With Me. Yo iré trabajando, si alguien tiene dudas, si alguien quiere cualquier cosa, pues me enviáis un mensaje, un correo o a través de nuestros canales de Discord, me enviáis las dudas y las podemos resolver. También yo a veces ya sabéis que cojo dudas que encuentro en otros foros y los hago aquí para que creo que son cosas interesantes. Nos veremos luego a la tarde, que haremos esta misma sesión en catalán, por eso que los que estudiéis en Cataluña, que estudiáis la formulación orgánica en catalán y los nombres son algo diferentes, es interesante mañana estar atentos. Y nada, con esto deciros que muy buenas tardes, que muchísimas gracias por haberos pasado hoy por aquí, aunque haya sido un ratito o haya sido solo a saludar, y que nos vemos, adeu Fringe, y que nos vemos otro día. Y como siempre, acabamos igual. Recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós, familia.